Muy buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con la meditación de la escritura este domingo y continuamos con esta serie que les he preparado, Un corazón sediento, la búsqueda, un hogar. Nuestro texto, hermanos, va a ser Apocalipsis 21, del 1 al 8, y dice así la escritura. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua. Yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios e hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Inclinen nuestras cabezas, hermanos. Vamos a orar para entrar formalmente a la predicación. Bendito Señor, te pedimos que en este momento tú despejes nuestra mente, la misma sea un lienzo, una hoja en blanco para que tú escribas en ella lo que tú desees, Señor. Que no sea lo que nosotros queremos pensar en cuanto al texto, sino lo que el mismo texto, lo que tú nos has revelado a través de tu palabra, sea lo que meditemos, sea lo que practiquemos, sea lo que vivamos. Señor, amóldanos conforme a tu voluntad, nuestra personalidad, que esta ya no sea precisamente más nuestra, sino que seas tú viviendo en medio de nosotros, que seas tú erigiendo un templo para tu gloria en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, por la mejora en algunos de nuestros conocidos, en la mejora de nuestra hermana Marisa, las niñas, un poco la mejora de nuestro pastor. Seguimos clamando a ti, Señor, por la salud de nuestro hermano Maximino Vega. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tú le diste de compartir el Evangelio a la hermana Susana. Te pedimos, Señor, que los familiares de la hermana Hortensia puedan ser alcanzados por tu palabra, y así de otros conocidos que tenemos. Te seguimos pidiendo por la salud del hermano Florentino, su hermana, y de otros siervos tuyos que están extendiendo tu reino a través de la difusión de tu palabra. Te pedimos, pues, Señor, que tú despejes toda distracción, y que tú, mi Dios, con tu Santo Espíritu, grabes, cinceles, Señor, tu santa palabra en nuestras mentes, en nuestros corazones, y nos dé, Señor, la capacidad de llevarla a cabo, de llevarla en nuestro diario vivir. Esto te lo agradecemos y pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Como ya sabemos, hermano, vamos a dividir la meditación en tres aspectos. Número uno, la búsqueda de la paz. Número dos, la búsqueda de la justicia. Número tres, la búsqueda de un sentido de pertenencia. Y aquí, hermanos, quiero mencionarles eh, aclararles un punto. ¿Cuál fue el propósito de que el Apocalipsis fuese escrito? El primer aspecto, hermanos, por el cual el Apocalipsis fue escrito, fue dar consuelo a los cristianos del primer siglo que estaban siendo perseguidos por Domiciano. Si bien de forma cultural sabemos que Nerón empezó con la persecución, en sí la más violenta, hermanos, fue la ejecutada por Domiciano. Domiciano fue el emperador que exilió al apóstol Juan
a la isla de Patmos. El segundo aspecto del cual se escribió el Apocalipsis es dejar en claro que al regreso de Cristo todo mal será erradicado y la plenitud del Shalom será total. Ahora, con esto, hermanos, quiero también aclararles un punto. ¿Cuál es el Shalom? ¿Acaso no es solamente un saludo entre judíos? No, hermanos, el Shalom no solamente significa paz, paz de Dios, sino que evoca el aspecto de que si yo le digo a usted Shalom, paz, no solamente le estoy deseando una bendición, sino que de hecho, primeramente me estoy comprometiendo con usted a orar por usted y en segundo aspecto estoy deseando que todo aspecto de su vida quede en total dominio de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es el significado real del Shalom? Toda experiencia de vida sometida a la voluntad de Dios, particular, gubernamental, nacional, etcétera. Todo aspecto del diario vivir sometido a la voluntad y al gobierno de Dios. Y ahora sí, hermanos, vamos a entrar en materia a los textos que vamos a analizar. Vamos a empezar del 1 al 3 de, de Apocalipsis 21, del 1 al 8. Vamos a ver los primeros versículos del 1 al 3. Dice así la escritura: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Aquí, hermanos, también quiero hacer una aclaración. El tratar de interpretar el Apocalipsis de una forma futurista es una práctica bastante errada, hermanos, bastante que, vamos, se presta a mucha difamación, a mucha especulación. Recordemos, hermanos, que al estudiar un texto antiguo debemos de verlo desde su enfoque histórico, gramatical, saber quiénes eran los destinatarios de ese texto. Y en este caso, Juan, siendo judío, escribe con elementos judíos. El hecho de que se mencione de que el mar ya no existía más, rápidamente lo captaron su audiencia judía a que la paz sería total, puesto que el mar era una representación judaica, un mar agitado, era una representación judaica del caos. Recordemos, hermanos, que incluso el libro de Job nos habla de Leviatán, que si bien no solamente es un símbolo como la crítica textual o la alta crítica menciona en cuanto al texto bíblico. No, fue un animal existente para nuestro tiempo, lo denominamos dinosaurio, para el tiempo antiguo, la palabra dragón no era vista como un hecho meramente mitológico, sino que el dragón se veía como un animal existente. Ahora, hermanos, esta palabra dinosaurio empieza por ahí por el siglo XIX-XX con la explosión de la arqueología, pero el dragón era visto como un animal totalmente existente. Ahora también les menciono esto, hermanos, porque estas palabras como tiranosaurio rex, velociraptor, estegosaurio, demás, bueno, ya son palabras modernas. Lo que algunos expertos han interpretado es de que Leviatán era para designar todo reptil gigante marino, y Bedmont era designado para designar todo reptil o, a nuestro entendimiento, todo dinosaurio terrestre. Bueno, explicado esto, el hecho de que Juan en el versículo 21 mencione de que el mar ya no existía más, era precisamente de que el caos, la turbulencia, el terror iba a cesar, iba a ser totalmente cristalino.
Y esto, hermanos, lo vemos incluso de una forma ya encarnada en el milagro de Cristo al calmar la tempestad. No solamente se probaba ahí de que el Dios hombre tenía completa autoridad sobre los elementos de la naturaleza, sino que precisamente ese caos, ese descontrol desde que en el cual estamos en ese mundo, a través de su palabra, al poder de ella, viene una completa calma. También los expertos en cuanto a los idiomas bíblicos mencionan con esto de que, como lo tenemos en nuestras reinas valeras, de que se hizo una gran bonanza, una completa calma en el mar, denota que de hecho el mar quedó tan quieto que se hizo como un espejo. Ni una sola gota de agua se atrevía a desobedecer a su creador. Él dijo, cállate, no te muevas, y efectivamente el viento no se atrevía a soplar más y ni una sola gota se atrevía a moverse. Continuamos con el texto. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aquí, hermanos, uno de los señalamientos que el materialismo ha hecho a la fe es que la práctica de la misma detiene el avance cultural y tecnológico de la sociedad al atrapar la psique de sus practicantes en cuentos y hadas para adultos. Pero hermanos, en cuanto a la evidencia, ¿esto es cierto? La fe ha hecho de que la tecnología, el arte, la investigación se detenga o por el contrario es un motor de impulso hacia ella. Vámonos al punto mismo, vámonos a los inicios del cristianismo. Hermanos, el cristianismo era denotado por los griegos o por los romanos como una religión de mujeres, porque era el único aspecto de fe que ponía en igualdad de dignidad, pero en diferentes roles, al hombre y a la mujer. Todas las demás sistemas de fe estaban centrados en el hombre, hablando en cuanto al sexo varonil, no en cuanto a la mujer. De hecho, el Talmud tiene una oración bastante misógina, la verdad, que menciona, Hashem, te doy gracias porque no me has hecho ni gentil, ni esclavo, ni animal, ni mujer. ¿Qué onda, no? Sin embargo, el cristianismo da igualdad de dignidad al hombre y a la mujer, y es por ello, hermanos, que se ve ahí que el respeto hacia la mujer inicia en el cristianismo. En cuanto a Grecia, Roma, la patria potestad ahora se ve como un aspecto positivo, pero en Grecia y en Roma, el padre podía decidir si un hijo moría o vivía. Simplemente porque el niño no le gustó, pues, salió feo, salió la suegra, pues dale muerte. En serio, man, a que suene a broma, eso era la autoridad que la patria potestad tenía. Los espartanos, si nacía niña y bueno, la veían pues bonita, ok, que viva, pero si nacía defectuoso, lo abandonaban, porque el bebé o el nacido en Esparta tenía que ser fuerte, tenía que ser hermoso a su forma estética de ellos, y si no eran simplemente abandonados o incluso arrojados desde un acantilado. Y es el cristianismo el que empieza a poner los cimientos de lo que ahora conocemos como los derechos humanos. Se da respeto a la mujer, se da respeto a los bebés,
se da respeto a los huérfanos. Los huérfanos eran abandonados por el Estado y dejados a sus suertes. Las hijas que no eran deseadas eran llevadas a los templos para que pusiesen como prostitutas vestales. El boxeo, hermanos, puede que tal vez no sea un aspecto muy relevante, pero antiguamente no era a 10 rounds, a 12 rounds, era hasta que la sed de sangre literal de los espectadores en el Coliseo fuese saciada, que los boxeadores se dejaban de golpear, y podía estar prácticamente el adversario muerto y el boxeador seguía golpeando. No eran guantes como ahora actualmente se utilizan, no, hermanos. Era un círculo en los puños, en lo que van los nudillos con púas. Y era hasta morir, hasta saciar la sangre, el morbo de los expectantes. Y ahora actualmente, por respeto al derecho, a los derechos humanos, ahora se hace con una cobertura, con un guante, como lo conocemos. Hay reglas, la pelea es cancelada si el practicante ya está mal. Toda arte marcial ya tiene reglas. Antes era hasta morir. El derecho jurídico, el hecho, y yéndonos un poco más en un sentido contemporáneo, es el cristianismo el que impulsa la creación de los hospitales, es el cristianismo el que impulsa el estudio de la ciencia, es el cristianismo el que estudia el aspecto de la anatomía. En la Alemania del siglo XVI, con el movimiento elaborado por Martín Lutero, se empieza a leer, se empieza principalmente, hermanos, lo más básico, se empieza a leer. Antes el pueblo, la gente del vulgo no tenía acceso a la lectura, había un gran alto de analfabetismo. Se usó la escritura para aprender a leer y escribir, se atendió el problema del analfabetismo, al tener el pueblo acceso a la lectura, empieza a interesarse por la ciencia, por el arte, y en Alemania vino una gran explosión de tecnología, de ciencia, de estudio de las artes, de estudio de la medicina, porque comprendieron el concepto de corandeo. ¿Cuál es este concepto? De que mi vida vive en la presencia de Dios. Mi diario vivir, mi trabajo, también aquí es un punto, hermanos, que también como cristianos debemos entender. No existe, hermanos, tu vida secular y tu vida espiritual. No existe. Es una sola. Y tu trabajo, tu vida diaria, todo aspecto de tu vida está sometido a la autoridad de Dios. Los historiadores, aún los el área más atea, reconocen que a partir del avance del cristianismo por el Imperio Romano, las barbaridades ejecutadas por el mismo se fueron mermando. La mujer, los huérfanos y empleados fueron obteniendo respeto al igual que los minusválidos. También, y hermanos, pues este registro también nos afecta por lo que estamos pasando actualmente. Se tiene el registro, y esto nos atañe por circunstancias actuales, hermanos, les menciono, que las pandemias eran tratadas precisamente por cristianos impulsados por la promesa de una vida eterna y venidera, eran llevados a realizar actos de servicio sacrificial a sus comunidades. Ahora, bien, hermanos, también aquí debe de aclararse un punto. Debe de señalarse que los actos de acción social no son el evangelio. Solo son un medio, puesto que el verdadero poder de cambio en la vida de una persona sola y únicamente puede venir a través de la palabra de Dios. El Salmo 19:7 nos lo menciona de una forma bastante clara. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hebreos 4:12 nos lo reafirma.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. También, hermanos, siempre estamos a la expectativa de un mundo mejor. Incluso, hermanos, aún antes de nuestro nacimiento, se nos dice, ¿no? ¿Qué mundo es aquel que le vas a dejar a tus hijos? ¿Qué mundo es aquel que le vas a dejar a tus nietos? Siempre se está a la espera de un mundo mejor. Incluso hay una canción mexicana popular, ¿no? Siempre vendrán tiempos mejores. Siempre estamos a la espera de ello. Pero, hermanos, ¿por qué escuchamos este noticiero, hermanos? ¿Realmente es por buscar estar informados? ¿O es, hermanos, porque hemos caído en la trampa de los medios de comunicación de querer satisfacer nuestro morbo, querer satisfacer ese anhelo innato que tenemos de un mundo mejor, pero nos dejamos absorber por los medios de comunicación para que estos traten de satisfacer este, eh, este morbo? Y hermanos, lo vemos, siempre quieren manipular el hecho pues para seguir siendo vistos, para seguir vendiendo. ¿Por qué? Porque si hace demasiado calor, dirán, es la ola de calor más extrema que hemos padecido en siglos. Y por el lado contrario, si hace demasiado frío, dirán, es el peor frente frío al que nos hemos enfrentado. Y hermanos, incluso, no es cierto que la cortina musical de la entrada de los noticieros siempre es amarillista, siempre es tan, 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 y boletín de última hora y lo hacen con un sentido de urgencia y yo nunca he visto que pongan el himno de la alegría mencionar una noticia. Esto, hermanos, tanto los medios de comunicación como la misma mercadotecnia lo tienen bien estudiado. Sabiendo esto, explota nuestro deseo innato de esperar que todo mejore. Se sirven de nuestro anhelo de un mundo mejor. Y, hermanos, igual, también, ¿no es esto lo que vemos sexenio tras sexenio? Este sí es el bueno, este es el que hará un cambio, este es el que nos hará avanzar como nación. Y cada sexenio, hermanos, nos desilusionamos. Segundo aspecto, hermanos, la búsqueda de justicia. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Hermanos, el versículo 4 es una denuncia, un clamor de reproche ante todo lo que el gobierno, no solo de Domiciano, sino del pecado ha generado. ¿Y qué nos ha traído este sistema de gobierno, hermanos? Lágrimas, muerte y dolor. Debe de llamarnos la atención este punto. ¿No será acaso que al aferrarnos a este mundo sufrimos de un síndrome de Estocolmo? Porque, hermanos, si este mundo nos captura, si este mundo nos oprime, si este mundo nos hace seres tristes, miserables, y la misma escritura nos menciona que nada podemos esperar de él, ¿por qué entonces seguir aferrados a él? ¿Por qué esperar que el mundo solucione los problemas del mundo? ¿Por qué esperar que el hombre solucione los problemas del hombre? ¿Por qué seguir autoengañándonos, hermanos? ¿Acaso nos hemos enamorado del mundo que nos lastima y oprime? ¿Por qué no abandonar los afectos que tenemos entonces con él mismo? El pastor puritano inglés John Owen tenía la siguiente frase: mata tu pecado antes de que tu pecado te mate a ti. Ahora, recordemos, Jesús mismo ordenó, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti,
pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado a la ajena, al infierno. Más adelante el apóstol Pablo recuerda esta orden del Señor al mencionar en Efesios 4, del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos en nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto lo encontramos propiamente en Mateo 5, 29 al 30 y Efesios 4, 22 al 24 respectivamente. Y aquí, hermanos, tenemos que volver a tocar el punto político. Siempre, en cada periodo de campaña, vemos que los políticos posan para la foto. Visten de forma no tan ostentosa como usted y como yo, y se involucran, o es lo que nos quieren hacer creer, que viven una vida cotidiana, una vida como usted y como yo, para que una vez llegados al poder se olviden del mismo y lo dejen a su suerte. Es por ello que historias como El príncipe y el mendigo, La espada en la piedra y Ivanhoe nos cautivan porque nos recuerdan un factor que las escrituras nos enseñan en sus páginas, el cual es que aquel que quiera ser gobernante debe de empezar por ser siervo de los demás y que un buen liderazgo por lo general surge de quien tiempo atrás también fue empleado, siendo que, en el mejor de los casos, el llegar al poder no los corrompa. Se suben un tabique, ya se andan mareando. Otro aspecto que debemos de considerar es que, por lo general, precisamente aquellos que se han embriagado de poder, en últimas desean que se les adore. Y esto, hermanos, es bastante, llama demasiado la atención. Debería de llamarnos poderosamente la atención. Hitler llega al poder, quiere ser adorado. Napoleón llega al poder, quiere ser adorado. Los faraones llegan al poder, querían ser adorados. El hombre aspiraba a ser Dios. El hombre busca complacer esta idea que se nos viene diciendo desde el jardín del Edén. Cómelo, disfrútalo, desobedece, serás como Dios. Aspecto contrario a que el Dios único y verdadero, siendo Dios, siendo en forma de hombre, se despojó de sí mismo y se hizo un ser humano. Qué irónico, ¿no? Que el hombre corrupto aspira a ser Dios y el hombre único y verdadero, puro, santo, desea ser hombre. También, hermanos, como latinos creemos en la existencia de un político honesto de la misma forma en la que creemos en un triángulo cuadrado. La experiencia nos ha hecho ver que los términos política y honestidad son axiomáticamente incompatibles. Sin embargo, Dios declara en su palabra que sus promesas son totalmente confiables. Aquí, hermanos, tanto el Evangelio de Marcos como el Apocalipsis en su momento fueron escritos también incluso de denuncia ante las atrocidades hechas por el Imperio Romano. En el aspecto que del texto que estamos viendo, en el aspecto de Apocalipsis, ¿cuál era el sistema de expansión que utilizaba Roma para hacerse de más poder? Intimidación, miedo, violencia, fuerza, opresión, esclavitud y promesas de bienestar, de paz, de avance tecnológico. Hermanos, el método no ha cambiado demasiado. El método político no ha cambiado. Se nos promete el cielo en la tierra y una vez que hemos caído en el engaño, nos damos cuenta que se nos ha dado gato por liebre o en este caso, infierno por cielo. Y en este aspecto es por ello que el contraste entre la invasión, por así llamarlo, del imperio divino en contraste con la invasión que el imperio romano hacía
para su expansión es diametralmente diferente. Sus diferencias son totalmente abismales. Porque incluso hay una película que se les recomiendo, hermanos, ampliamente, El manto sagrado, en el cual Richard Burton, en el papel de Marcelo Gallio, lo menciona, ¿no? En cuanto a su juicio con Calígula. Hay un diálogo en el cual en este centurión que viene a la fe en Cristo es enjuiciado por traición al Imperio Romano. Y él en su defensa menciona, no se dice de él, hablando de Jesús, no se dice de él que haya alzado su mano contra otra persona, si no era solamente para curar, para bendecir. Y no se dice de él que haya invadido a su pueblo, sino solamente a través del amor y la caridad. Cosas que eran totalmente contrarias al aspecto de expansión de imperio del gobierno romano y de nuestro propio gobierno, hermanos, de un aspecto personal. ¿No es acaso, hermanos, que la mercadotecnia, la publicidad, el sistema de valores de este mundo es arrebata, vence, domina, esclaviza, usa a los demás como peldaños de carne para que tú llegues a la meta que tú anhelas? ¿No es acaso el que se nos vende que estamos en medio de una carrera de ratas y que no importa que estemos chocando unos con otros, con tal de que yo y los demás valen un cacahuate, yo llegue a mi meta? También, hermanos, debemos apreciar que nuestro texto dice que Cristo hará todas las cosas nuevas. Porque, aquí nos remontamos a las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que son humildes, bienaventurados los que lloran por su pecado, bienaventurados aquellos que irónicamente se caen en una autonegación completamente contrario al aspecto que nos es vendido por el mundo. No, aquí, hermanos, el mundo nos pide que nosotros somos un sol, que nosotros somos el punto en el cual los planetas a nuestro alrededor giran. Nosotros somos los que brillamos. Y sin embargo, el cristianismo nos dice, si lo vemos haciendo esta comparativa de cuerpos celestes, que nosotros vendríamos siendo como lunas, los cuales son una roca flotando, sin vida propia, pero el sol es tan intenso que pega y refleja la luz de un cuerpo celeste que le es ajeno. Y de igual forma, nosotros debemos de ser lunas, un cuerpos celestes que reflejen la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Siguiendo este aspecto, hermanos, ¿cómo pueden ver los demás que este aspecto, estas cosas hechas nuevas, es una evidencia en la vida de cada uno de nosotros? Paul Washer menciona de esto. Cuando la gente viene a mí, conmigo, a platicarme de su conversión y me dicen, tengo una nueva relación con el Señor, yo inmediatamente les pregunto, ¿tienes una nueva relación con el pecado? Porque si no has abandonado las filas del ejército contrario, ¿cómo vas a tener amistad aún con él? Y lo hemos visto, hermano, no es cuestión de que me vista de una forma anticuada, no es cuestión de que un traje me dé mayor santidad, no es cuestión de que si usa falda larga o no, o el aspecto que ustedes quiera de un mayor sentido de santidad. Es el hecho de que todo el sentido de mi vida está completamente dominado por las escrituras. Con Cristo no se puede tener un pie en el mundo y otro en el cielo, o todo o nada. Y esto, hermano, ¿les parece muy riguroso? Vayamos a Apocalipsis 3, del 15 al 16, unos capítulos más atrás de lo que estamos viendo.
Dice Apocalipsis 3, del 15 al 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Si ante este texto tú dices, entonces, ¿quién puede ser realmente cristiano? Hermano, felicidades. Felicidades, porque el Espíritu Santo te redarguyó de pecado, de lo contrario no habrías hecho la pregunta. Y en el segundo aspecto, efectivamente, has dado en el clavo, hermano, si tú has reaccionado así. Nadie puede obedecer de forma perfecta. Y es por eso que Jesús vivió por ti la vida que tanto tú tanto yo como tú no podríamos haber vivido. Esa es la clave del propósito de la membresía. Un cojo guiando a un ciego y a su vez el ciego funge como bastón del cojo. Todos nos necesitamos, hermanos. La membresía no tiene solamente el aspecto de hacernos sentir bien, hacernos sentir en comunidad, de que pertenecemos a un grupo. No, hermanos, no, la iglesia no debe de caer en un mero club social. La iglesia es, aunque se escuche muy a cliché, hermanos, pero no por ello deja de ser verdad. La iglesia no es un museo de santos, es un hospital de pecadores, donde irónicamente un pecador atiende a otro pecador, donde irónicamente reconoces que tú estás necesitado, pero en esa misma necesidad tienes dones y talentos que Dios te ha dado para ser de bendición a los demás. No existe el cristiano llanero solitario, no existe el cristiano que es una isla, porque de existir, hermanos, no habría diferencia, porque eso es precisamente lo que el mundo busca hacer con cada uno de nosotros. Disfrútalo tú, vívelo tú, gózalo tú y que los demás digan lo que quieran. El propósito, pues, de la membresía es ayudarnos mutuamente. Y esto, hermanos, ¿qué si les diría que la confesión de pecados de hombre a hombre es bíblica? Ahora, no, fíjate lo que estoy diciendo. La confesión de pecados de hombre a hombre es bíblica, mas no de la confesión de hombre a hombre para que el hombre me absuelva, obviamente. El confesionario no está en las escrituras, mas sí el hecho de reconocer mi debilidad y confío de tal forma en la conversión de mi hermano, de tal forma que entiendo que igual está necesitado y nos ayudamos mutuamente. Dice así Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, no criticados, no difamados, no divulgados, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. No, no es que como ya lo hemos mencionado anteriormente, hermanos, agarrar este texto como un cheque en blanco y decir, la oración del justo puede mucho, y entonces voy a poner ahí mi deseo egoísta, lo que estoy anhelando. No, es el hecho de que la oración del justo puede mucho, va en relación a que tú, mi hermanos, no por tus conocimientos, por lo que creas tú haber logrado, sino que en la gracia de Dios, tú, hermano, que me estás viendo, puede ser de gran bendición para los demás. Aquí salimos un poco del texto que estamos analizando, hermanos, y en serio, es uno de los milagros más tiernos y más cautivadores, la multiplicación de los 5 panes y los 2 pescados. Aquí, hermanos, incluso en la iconografía religiosa, se nos ponen a 2 pescados pues, completos y 5 panes completos. Pero hermanos, igual lo fascinante de adentrarnos en la cultura del texto. Los comentaristas, los erudistas, como quieran llamarle, mencionan que de lo que se sirvió Jesús para la multiplicación de los 5 panes y los 2 pescados, y a que les suene ridículo, hermano, y es lo que a mí me cautivó, que era como si este niño hubiese entregado un mamut.
porque, o ese postrecito, ¿no? Famoso que conocemos, ya metí gol. Ese postrecito, una galletita y con los 5 pececillos que eran, de hecho, se comenta que eran sardinas, eran insignificantes. Y hermanos, en serio, esto milagro a mí me da ternura, porque este niño inocentemente va con Andrés, escucha la problemática, entrega lo que tiene para, para bendecir a una multitud. El niño no se preguntó si era lógico, no se preguntó si acaso Andrés lo iba a admitir. No se, fíjense, el grado de fe de este niño. Andrés, en tus manos no vas a poder hacer nada, pero en tus manos, Señor, tú vas a poder hacer demasiado. De forma personal, yo pienso que Jesús honró la fe de este niño, haciendo de esa galletita, de ese, sí, hermanos, literal, de ese bocadillo, Jesús elaborase un gran banquete. Y hermanos, en este sentido de pertenencia, nos lo mencionan las escrituras en Proverbios 27:17, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Los cultos de oración, la confesión de pecados de persona a persona, tiene ese propósito, hermanos, el que incluso estos medios por los cuales nos hemos tenido que valer, nos han hecho ver, hermanos, que nos necesitamos, que nos extrañamos, que el toque de un abrazo, de una palmada en la espalda, el estrechar las manos, nos hace ver lo que necesitamos de cada uno de nosotros. Y nos ha hecho ver, hermanos, que no podemos vivir aislados. Nos ha hecho ver, hermanos, que la iglesia no podrá bendecir al mundo si vive atada solamente en 4 paredes. Nos ha hecho ver que si lo poco o mucho que tú tengas de conocimiento bíblico, si no lo das, es como Jesús mismo refirió, una luz, una lámpara, un candelabro de su tiempo, que era escogida en un cajón. Y ¿qué uso va a tener si tú no das esa bendición, esa luz? Recuerdo que al estar estudiando el curso de mi experiencia con Dios, un hombre que empezaba a acudir a la iglesia por primera vez, al pasar el canasto de las ofrendas, él efectivamente, queriendo ser de bendición para la iglesia, saca literal lo único que tenía y vio que eran simplemente unas monedas. Y las da. Él comenta que sintió demasiada vergüenza solamente al dar esas monedas, porque veía que los demás incluso echaban incluso hasta cheques, incluso pues, billetes, echaban una gran cantidad. Y para esto, él menciona en el libro que un misionero estaba pronto a zarpar a otro país y se necesitaba una cantidad en concreto para financiar su viaje. Las canastas son entregadas, son contadas, y en el apartado de quién dio la ofrenda, venía el nombre de la persona que lo dio. Y él va viendo que el hombre saca el predicador de aquella ocasión que iba a orar por agradecimiento a las ofrendas,
saca el sobre, reconoce a este hombre que es el suyo y se queda, Dios mío, no me avergüences a leer el nombre, por favor. Lo saca, lo cuenta y dice, ¿quién dio esta cantidad? Sinceramente pensaba que iba a ser reprendido desde el púlpito, no exhibido, de que quién se atreva a dar tan poca cantidad. Dice, quien haya sido esta persona le doy gracias. Porque nos faltaban exactamente las monedas, nos faltaban exactamente estos $5 para completar para el viaje del misionero. Y sea quien haya dado este hombre, que Dios le bendiga, porque con esto se podrá financiar el viaje de dicho misionero. Entonces el aspecto cambió totalmente, ¿no hermanos? De sentirse avergonzado por dar en su visión una cantidad insignificante y se sintió usado por Dios para bendición de los demás. Y hermanos, se le adjudica al apóstol Pablo la expansión del cristianismo, el ser el autor más prolífico del Nuevo Testamento, pero básicamente, hermanos, previamente a él, ¿quién estuvo? Y previamente de él se nos habla muy poco de forma escritural, pero quién fue predecesor del poderosísimo apóstol Pablo. ¿Qué acaso no fue Esteban? ¿Qué acaso el hecho de que sus ropas, como lo menciona el libro de Hechos de los Apóstoles, cayese su ropa ensangrentada, hermanos, a los pies de Saulo, lo haya conmovido? ¿No es acaso que el ejemplo que Esteban le dio a Pablo sirvió para que él se entregase de esta forma tan completa como la conocemos? ¿No es acaso, hermanos, que el propio Spurgeon menciona de que él, sintiendo convicción de pecado, y yendo por las calles de Inglaterra en una fuerte tormenta, es alcanzado por Dios por lo que él mismo menciona, el propio Spurgeon, que fue un predicador que no tenía ni pies ni cabezas en cuanto al orden de su predicación, pero sin embargo el texto que usó, mira joven a Cristo, mira joven a Cristo, mira joven a Cristo y serás libre, fue lo que hizo de Spurgeon, lo que sabemos que es que fue Spurgeon, al grado de ser apodado el príncipe de los predicadores. Así que, hermano, cuando tú creas que das poco o mucho, no te mires a ti. Si te miras a ti, vas a ver miseria. Ve al que te está dando ese don, ve al que te está dando ese talento y déjalo en sus manos. Tú, hermano, solamente eres un instrumento. Él es el arquitecto, él es el pintor, él es el que hace, él es el creador. Y ya él hará con tus dones y tus talentos lo que él decida, porque él es tu dueño. No te mires a ti mismo para bendecir a los demás. Bendice a aquel que te reclutó en ese ejército. Y hermanos, ¿cómo saber que precisamente somos parte del mismo? Vamos a nuestro tercer aspecto, hermanos, la búsqueda de un sentimiento de pertenencia. De los versículos del 6 al 8 de nuestro texto, dice así, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Aquí otro aspecto de aclaración cultural. Y lo vemos, hermanos, y lo vemos aún en nuestro tiempo. Cuando un pueblo que era, fíjense el nivel de crueldad y de egoísmo que tenían este imperio, cuando el imperio romano invadía un pueblo y la hacía su vasallo,
prácticamente ser vasallo era ser como que, o sea, si eres mi esclavo, pero no te trato tan mala onda. Ahí entramos en un trato. Pero a fin de cuentas eras esclavo. Y este pueblo vasallo buscaba su libertad, buscaba su independencia. Vale. Estás mordiendo la mano que te alimenta. Ok. Lo que hacían era secar los pozos. Y hasta que el gobernante no iba con el procurador y pedía una disculpa pública y prácticamente el procurador de ese pueblo era humillado ante el gobernante de ese pueblo local era humillado ante el procurador romano. Ok, entonces, ¿quién? Aunque se escucha así, hermanos, entonces, ¿quién es tu padre? No, pues usted, señor. ¿Quién es tu amo? No, pues usted, señor. ¿Quién es el que te provee? No, pues usted, señor. Ok, ya entendiste. Ya te entró a quién es quién es de quien depende tu vida. Sí, señor, ya entendí. Ok. Abran los pozos. Secaban los pozos, hermanos. Y hasta que no pagaban un impuesto impresionante, hasta que se escucha muy rudo, hermanos, pero hasta que no le lamían los zapatos al emperador, volvían a abrir los pozos y dejaban que el agua corriese. Imagínense en esto, en una cultura agrícola, ganadera, era quitar prácticamente el avance de la economía. Así que es por ello que nuestro texto nos menciona y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y la final, que tuviera sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. También aspecto cultural, hermanos, es por ello que cuando el ejército de una región que había sido invadida por Roma, se le daba estas opciones. Formar parte de la Pax Romana, si eso se le podía llamar paz, o ¿qué decides? ¿Vida o muerte? Y si es vida, tienes que ser mi vasallo, ya lo mencionamos. Tú tienes que ser mi esclavo, buena onda, o sea, no te voy a tratar tan mal, pero a fin de cuentas vas a ser mi esclavo. O como comúnmente lo habíamos escuchado, ¿no? O copelas o... Entonces, aquí se buscaba que uno se hiciese hijo de Roma, pero qué paternidad, ¿no? Qué padres tan lindos eran los romanos. Sin embargo, aquí en esta especie de denuncia que Juan hace hacia el gobierno de Domiciano, es que menciona, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. También otro aspecto es de que aquel que se hacía vasallo debía de pensar como romano, actuar como romano, vestir como romano, ser absorbido por la ideología romana. No así el que es vencido por el poder del Espíritu Santo, vive como cristiano, actúa como cristiano, habla como cristiano, porque ha sido hecho cristiano. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Nuestro mayor enemigo, hermanos, no es más, ni siquiera es el pecado. Si quiere conocer a su mayor enemigo, hermano, lo único que tiene que hacer es reflejarse en el espejo. Porque el diablo solamente nos tienta, hermanos. El diablo solamente es el que pone la ratonera y nosotros tontamente somos los ratoncitos que huelen el queso y caemos en la trampa. Verso 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y hermanos, ¿en dónde radica la diferencia entre casa y hogar? La diferencia entre casa y hogar está en que la primera alberga personas y la segunda alberga a una familia.
¿Realmente nos conocemos? ¿Realmente nos procuramos? ¿Vemos a la iglesia como un servicio? Si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Si solo ves el llorar o la queja sin tomar el tiempo de qué fue aquello que lo ocasionó, hermanos, va a sonar muy, muy fuerte, pero perdón, no opines. Alguien a quien sí le importe el crecimiento de la iglesia local, sí lo hará. Alguien sí se acercará. ¿Te molesta el que un hermano te señale tu pecado? ¿Esperas que en un hospital no se te examine para determinar si estás enfermo? La exhortación entre hermanos debe de tener como fin la mutua edificación, no el fomento del fariseísmo interno. No es cuestión de yo soy mejor que tú. No, hermanos, la cruz hace que el piso esté muy parejo para todos. Muy parejo. Aquí, hermanos, los pecados que aquí son señalados básicamente son pecados de control. Y si es un texto que va principalmente para cristianos que están siendo perseguidos, y conociendo que el apóstol Juan era mencionado como el anciano o como el apóstol del amor, no por ello, hermanos, va a ser, no se imaginen al apóstol Juan, efectivamente, sí, ya bastante ancianito, pero no se lo imaginen como con ese abuelito caricaturesco que es todo amor. ¿Por qué, hermanos? Porque el amor también implica represión. Y aquellos que ya estaban abandonando las filas, sí, uno podía decir, oye, estaban siendo perseguidos, ¿qué esperabas? Bueno, hermanos, aquí Juan lo menciona, pero los cobardes e incrédulos aquí mencionados, hermanos, no son aquellos que le tienen miedo a las alturas, no son los que le tienen miedo a las arañas, a los perros o al miedo que usted quiera y mande. No, aquí los cobardes e incrédulos son aquellos que se sirven de la iglesia, pero no son iglesia. Los que son simpatizantes pero no miembros del cuerpo espiritual de Cristo, quienes quieren un Salvador, pero no quieren un Señor. Esos son los cobardes incrédulos. Y uno podría decir, pero, oye, pero pues, ¿cómo? O sea, si están confesando a Cristo como Dios, están confesando a Cristo como Dios encarnado. Sí, pero recordemos que también Jesús mencionó, en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos? ¿Acaso en tu nombre hicimos milagros? ¿Acaso no expulsamos demonios? Y yo les declararé, apártense de mí, hacedores del mal, nunca os conocí. Tu profesión de fe, tu manita alzada y el pasar al altar y hacer una oración como perico, repitiendo algo que ni siquiera venía de tu corazón, no te va a salvar. Te va a salvar el hecho de haber sido sincero, el haber hecho tu propia oración confesando tus pecados. No confiando en una oración, hermanos. Sáquese de la cabeza eso de la oración del pecador. Cuando Jesús empezó su ministerio, nos menciona el Evangelio de Marcos, tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Dijo, levanten la mano, ¿quién quiere hacer una oración para que entre en su corazón? No se nos dice eso. Se dice que Jesús mencionó, arrepiéntase y crean en el Evangelio. Ese fue el mensaje original. Y hermanos, entonces, volviendo al texto, aquellos que son catalogados como los cobardes incrédulos son aquellos que se dicen creer en Dios, pero viven como si Dios no fuese real. En Tito 1:16 lo menciona, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahora, siguiendo con la lista que nos es aquí mencionada,
los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Como les menciono, hermanos, básicamente son pecados de dominio, de querer controlar a los demás. Y fíjense, hermanos, hasta dónde llega la corrupción humana. Quiero ser mi propio Dios, quiero, quiero ser el Dios de Dios, imponiéndole a Dios mis formas, mi pensamiento, mi forma de ver en las cosas y no sometiéndome a lo que Él ya ha revelado. Y buscamos servirnos de los demás, pero irónicamente nos alejamos de los demás en ese mismo juego. Un homicida está tomando una vida que le es ajena. Un fornicario está entregando su cuerpo, pero sin la necesidad de entregar su propio cuerpo a en amor y sumisión y entrega y fidelidad a la otra persona. Un idólatra está haciendo de la creación un dios. Y un mentiroso, pues hermano, simplemente se quiere escapar de lo que sabe que ha hecho mal. Entonces, volvemos al punto de que el mundo nos dice, haz lo que quieras y mandes, simplemente, y hasta de forma hipócrita, ¿no? Si te gusta, hazlo, siempre y cuando no dañes a los demás. Pero ¿cómo va a ver eso si está ensegado por su propio pecado y no ve el daño que le ocasiona a los demás? ¿Por qué? Porque el hombre no regenerado solamente conoce a dos personas, a él y a él mismo. Y hermanos, para acabar, estos pecados prácticamente te hacen una isla y te buscan que te sirvas de las personas, pero vivas alejado de los demás. Y punto culminante, mi hermano, suena bastante duro. A fin de cuentas, vamos a morir. Esa es la cita que en la vida que tenemos, de la cual no podemos escapar. Pero para no ser tan fatalistas al término de este punto, quiero mencionarles esto. Blaise Pascal, padre de la computación y filósofo, en su famosa apuesta mencionaba esto. Si Dios, la apuesta de Pascal es el argumento el cual dice, si Dios no existe, uno no se pierde de nada al creer en él, mientras que si existe, uno pierde todo al no creer en él. Y en su época, el autor del sermón, Pecadores en manos de un Dios airado, Jonathan Edwards, mencionó, este mundo es todo el infierno que un creyente verdadero conocerá jamás, mientras que para el incrédulo, este mundo es todo el cielo que conocerá jamás. El creyente gana. Ya sea que Dios no exista, y si no existe, no habrá perdido nada, pero si existe, va a perderlo todo. Y hermano, los hechos actuales nos han afectado a cada uno de nosotros. Amigos, a familia propia nos ha afectado. Pero si tú tienes tu esperanza en Cristo, recuerda que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si queremos contemporaneizarlo, pues en la frase de Jonathan Edwards, si somos creyentes, este mundo es todo el infierno que nosotros vamos a conocer, pero en la eternidad nos espera en la gloria. Pero si tú, amigo o amiga que estás escuchando esto, no has puesto tu fe en Cristo, arrepiéntete. Arrepiéntete y ve a Cristo. No le creas a este loco güerejo que te está hablando, no. Créele a las escrituras, examina las escrituras, pon en tela de juicio si quieres las escrituras, pero analízalas, no dejes que otros te digan lo que las escrituras mencionan.
ya sea que te agarres una Reina Valera, ya sea que te agarres una Biblia latinoamericana, sea cual sea la escritura, bueno, menos en la de los testigos de Jehová, pero no es el punto ahorita. La Biblia que tú tengas en tus manos, analízalas y pide, incluso si quieres tomar ese reto, desafía a Dios y dile, si eres real, revélate y habla a mi espíritu si es que tú eres real. Y sé honesto con la evidencia si es que Dios empieza a llamar a tu vida. Hermanos, vamos a orar para finalizar este punto. Inclinemos nuestras cabezas. Señor, gracias te damos por la meditación de tu palabra. Señor, que no esperemos en el ser humano la mejora del ser humano. ¿Cómo un muerto le va a dar vida a un muerto? Señor, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y solamente ese, el viento, el poder de tu palabra dicha, que nos puede traer vida y salvación. Solamente el operar de tu Santo Espíritu puede regenerarnos. Solamente tu palabra trae la solución al mundo. Solamente tu sangre puede limpiarnos de nuestros pecados. Y la garantía de tu resurrección es la garantía de que si podemos, nuestra confianza total en ti, nosotros también, Señor, despertaremos en gloria. Independientemente, Padre, de que el cielo sea hermoso, qué mayor hermosura y satisfacción estar en tu presencia. Señor, que no anhelemos el cielo por ser el cielo, sino que anhelemos el cielo porque tú estás ahí. Y empezar, Señor, también a vivir el cielo desde este mismo momento, confiando, Dios mío, en tu promesa, en tu resurrección, en tu consuelo, y que tú eres real, Señor, y la realidad de tu evangelio ha quedado establecida en esa tumba vacía. Señor, que meditemos en esto durante la semana y podamos compartirlo, Señor, en aquellos que no tienen esta esperanza. Gracias por tu palabra revelada, Señor. Bendícenos en el comienzo de esta semana, Señor, si así es tu voluntad. Te damos las gracias por tu palabra revelada, Señor Jesús. Amén.